el día de hoy vamos a conversar un poco con respecto a epilepsia en el embarazo. Bueno, eso es un tema muy interesante, ya que muchas gestantes pueden cursar con este problema neurológico, lo cual hace muchas veces un difícil manejo y toma de decisiones. La intención de la revisión es justamente poder conocer un poco más sobre la enfermedad en el grupo de gestantes y saber qué manejo podemos brindarle o qué orientación podemos brindar a estas gestantes antes de planificar una gestación, ya con una gestación establecida durante la gestación o durante el trabajo de parto, ¿no? Vamos a comenzar entonces. Básicamente la revisión está en base a una guía presentada en la Royal College de Obstetricia y Ginecología de Inglaterra. Ellos tienen son guías que ya han sido revisadas en base a estudios previos, y bueno, ellos lo presentan en el año 2016, que es la última actualización que ellos tienen respecto a epilepsia en la gestación, ¿no? O en el embarazo. O más o menos en datos epidemiológicos, sabemos que la epilepsia es una afectación neurológica muy frecuente o muy común en el embarazo. Tiene una prevalencia entre 0.5 a 1%, menos del 1% es lo que refieren toda la literatura. De más o menos 2.500 bebés nacen de mujeres con epilepsia en el mundo por año, y un tercio de estas mujeres con epilepsia están en edad reproductiva generalmente. El riesgo de muerte se multiplica casi 10 veces en estas mujeres embarazadas que sufren de epilepsia, ¿no? Debido a estas complicaciones, radica la importancia de conocer más a fondo esta enfermedad. Por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? En Inglaterra, hay 14 muertes maternas entre 2009 y 2012 aproximadamente, que es un número bastante considerable para ser un país de gran desarrollo. Pero a pesar de eso, de estas 14 muertes en este lapso de tiempo, 12 de ellas mueren de muerte súbita debido a un cuadro inesperado de convulsión o un cuadro de epilepsia, ¿no? Sobre todo en aquellas pacientes que no han sido controladas o que no reciben un tratamiento adecuado. El riesgo de alguna malformación congénita es un tema también importante y de mucho interés en las gestantes, sobre todo, o en la familia, debido a que tienen mucho interés en saber si el tratamiento puede producir algún daño en el producto, en el bebito, y esto definitivamente sí se presenta dependiendo del tipo de medicamento que reciba, y se ha visto que hay un riesgo también incrementado y aumenta justamente con ciertos fármacos. El valproato de sodio, por ejemplo, que es uno de los anticonvulsivantes, y algunos otros fármacos antiepilépticos pueden tener efectos adversos básicamente del neurodesarrollo cognitivo, sobre todo de recién nacido, pero se ha visto que esto puede ser a largo plazo, no un plazo corto o inmediato. Entonces, en esto radica la importancia, la preocupación de las madres sobre la medicación que puedan recibir, y bueno, en base a esto, muchas veces la mala decisión de la paciente es suspender el tratamiento, con lo cual va a llevar a que no se controle adecuadamente las convulsiones o la epilepsia en ellas, ¿no? O muchas veces también lo que hacen es reducir la dosis del medicamento, ¿no? De una forma incorrecta. Evidentemente, el cuidado o el manejo de estos pacientes que sufren de epilepsia debe ser fragmentado. Es decir, si es una gestante con epilepsia, debe ser manejada de forma conjunta con un neurólogo, el médico obstetra, ¿no? No necesariamente desde que comienza la gestación, sino desde mucho antes del inicio de la gestación, ¿no? Una orientación o una consejería preconcepcional es sumamente importante para el desarrollo de la gestación en estas pacientes, ¿no? Y de alguna u otra manera también poder resolver algunas dudas, incertidumbres sobre su enfermedad. Definitivamente la necesidad de mejores servicios para la evaluación de epilepsia es importante, es un compromiso que la Organización Mundial de la Salud se ha encargado de esparcir por todo el mundo. Se deberá proporcionar información basada en evidencia sobre los riesgos para la madre y el bebé y los beneficios del tratamiento. Esto es importante, ¿no? Al momento de que llegue una gestante a consultorio, poder explicarle claramente cuáles son los beneficios y riesgos para ella y para el bebé, ¿no? Entonces, el diagnóstico de epilepsia básicamente es episodios
en los cuales se pueden presentar movimientos involuntarios conjuntamente con pérdida de conocimiento o no también, como vamos a ver más adelante, hay diferentes tipos de convulsiones, ¿no? Y fundamentalmente el definir qué tipo de convulsión depende mucho del médico neurólogo, ¿no? Nosotros como médicos obstetras o ginecólogos podemos de repente determinar si se trata o no de una convulsión, pero determinar el tipo de convulsión y el tipo de manejo es básicamente por el especialista, ¿no? Entonces, aquí radica la importancia del manejo en conjunto. ¿Qué aspectos? Bueno, durante el embarazo, durante el puerperio, pueden presentarse todos esos episodios convulsivos, y las mujeres, sobre todo, que tienen antecedente de epilepsia y que no tengan un alto riesgo, por ejemplo, de convulsionar, pueden ser manejadas como gestantes de bajo riesgo en el embarazo. O sea, aquellas pacientes que son adecuadamente tratadas, que no convulsionan por lo menos más de 1 año, 2 años, que no tienen un episodio convulsivo, podrían ser de repente manejadas en un centro de salud. Idealmente, en nuestro país, lo recomendable es que sea derivada a un centro de mayor complejidad y que sea visto por el especialista. Pero en otros países desarrollados, como el caso de Inglaterra, por ejemplo, pueden manejar estas pacientes en hospitales de menos complejidad, ¿no? Entonces, aquí va a depender mucho de que podamos identificar a tiempo a estas pacientes y también de que podamos identificar qué tipo de convulsión presentan estas pacientes. Como les dije, bueno, va a ser muy importante el apoyo del neurólogo, pero tenemos que saber por lo menos lo básico o poder entender lo básico, ¿no? Hay diferentes tipos de convulsiones. Las convulsiones pueden ser convulsiones generalizadas, por ejemplo, en las cuales la paciente pierde el conocimiento, se desmaya, comienza a sacudirse, ¿no? Puede haber relajación de esfínteres. Eso nos indica que es un tipo de convulsión, ¿no? Generalmente en este episodio la paciente pierde el conocimiento. Otro tipo de convulsión, por ejemplo, puede ser aquellas convulsiones que pasan muy desapercibido. La paciente está tranquila, sentada en su cama, mirando televisión y de pronto pierde relación o conexión con el medio, ¿no? Queda despierta con los ojos abiertos, mirando un punto fijo, se desconecta, no responde a estímulos, ni estímulos verbales, ni estímulos físicos, y de pronto recupera la conciencia de forma súbita, ¿no? Como vemos en este caso, de repente la gestante no ha convulsionado, no se ha sacudido, pero es un tipo de convulsión, son crisis de ausencia, y eso también amerita un tratamiento anticonvulsivante. Y los otros tipos de convulsiones, que podrían ser también las convulsiones parciales, en las cuales simplemente hay la sacudida de algún miembro, ya sea el brazo, la mano, la pierna, ¿no? La paciente no tiene control sobre estos movimientos involuntarios, pero la paciente está consciente, despierta, está lúcida y se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Eso también es un tipo de convulsión. Y es importante que podamos determinarlo o detectarlo a tiempo para poder ser referida al hospital de mayor complejidad, ¿no? ¿Qué otras condiciones, por ejemplo, en el embarazo deben considerarse en el diagnóstico diferencial? Por ejemplo, hay pacientes que tienen algún componente psiquiátrico también y que podrían simular ciertas crisis convulsivas sin serlo, ¿no? Entonces, es importante también identificar este tipo de pacientes. Podríamos de repente confundir algún tipo de convulsión con alguna enfermedad cardíaca de fondo, alguna enfermedad metabólica de la paciente o algún proceso expansivo, alguna tumoración cerebral que también podría causarle convulsiones. Entonces, apenas detectemos algún episodio convulsivo, la paciente debe ser referida a un hospital o una institución donde hay un neurólogo que pueda determinar cuál es el motivo, la causa, o qué tipo de convulsión es o a qué se debe, ¿no? Esto es un cuadro, básicamente, de lo que les acabo de describir, los tipos de convulsión. Creo que hay una pregunta. ¿Podemos revisar el chat? ¿Hay una pregunta? No, continuamos. Entonces, en este cuadro podemos ver los tipos de convulsiones que les acabo de mencionar. Convulsiones tónico-clónicas, que son las convulsiones donde la paciente se sacude por completo, pierde la conciencia. Los ataques o crisis de ausencia, en las que la paciente simplemente está sentada y se desconecta completamente de la realidad, solamente pierde el conocimiento por un momento y lo recupera inmediatamente, ¿no? Y las convulsiones focales, que son las parciales, las que les digo que pueden sacudir un miembro, la pierna, el bracito, la mano, etcétera, ¿no? Básicamente, para poder acá hacer una descripción de todo esto,
pero lo que nos importa es lo que causa todas estas convulsiones, ¿no? Como vemos aquí, puede producir hipoxia fetal y mayor riesgo de muerte en la paciente, ¿no? Hipoxia fetal, la paciente se desconecta, no respira, menos oxígeno para el bebé, mayor daño fetal, ¿no? Y bueno, las consecuencias que podrían también traer el hecho que la paciente se caiga sobre algunas, no sé, de repente en la calle, sobre que reciba alguna contusión abdominal, etcétera, complicaciones por trauma, ¿no? Igual las crisis parciales, a pesar de que la paciente no pierde la conciencia, también puede estar asociado a daño, hipoxia fetal y riesgo de muerte, ¿no? Como ven, las convulsiones, por más complejas o simples que parezcan, pueden producir daño o alteración en el feto y en la madre. Ahora, lo importante aquí es el asesoramiento previo al embarazo, ¿no? Es algo que debería estar a cargo de, sobre todo, los centros de salud o centros maternos, donde captan primeramente a las pacientes y aquellas pacientes en edad fértil que desean salir embarazadas que pueden tener también epilepsia, ¿no? ¿Cómo afrontar este tipo de pacientes? Aquellas mujeres que sufren de epilepsia y que están planificando un embarazo deben tener un médico que maneje su epilepsia, es decir, el neurólogo, que no solamente le brinde el tratamiento, sino que también sea responsable de poder compartir con estas pacientes sobre el medicamento de elección, sobre la dosis que va a recibir, ¿no? Sobre los futuros riesgos y control sobre su convulsión, ¿no? Es importante, es básicamente lo que más le va a importar a la paciente. Y bueno, estas pacientes deberán estar seguras de que podrían tener bebés normales, ¿no? Nosotros aquí en el hospital muchas veces hemos tenido pacientes con epilepsia que han recibido tratamiento bien controladas y hemos visto bebés sanos, bebés que han nacido sin ningún problema, ¿no? El problema quizás radica en aquellas pacientes que abandonan el tratamiento o que no reciben el tratamiento adecuado, ¿no? O que no son detectadas a tiempo y vienen a la emergencia y convulsionan. De repente ahí las complicaciones inmediatas para el bebé y para la mamá son peores, ¿no? Pero son muy bajos estos casos. El riesgo de anomalías congénitas en los fetitos va a depender fundamentalmente del tipo de medicamento, vamos a ver algunos más conocidos, del número de medicamentos que tome la paciente. Se recomienda generalmente que el manejo sea con un solo medicamento. O sea, la idea es controlar estas pacientes que puedan controlar su enfermedad o las convulsiones con un solo medicamento y a dosis bajas. La dosis mínima ideal para poder tener los menores efectos a futuro. Sin embargo, hay pacientes que tienen convulsiones o epilepsias que no son de fácil control y ameritan sí un mayor número de medicamentos, de 2 a 3 medicamentos, y a veces hasta dosis más altas de lo que idealmente buscamos, ¿no? Evidentemente, el riesgo-beneficio se va a optar por brindarle el mejor tratamiento a la paciente. ¿Cuáles son los resultados en el neurodesarrollo a largo plazo que les comenté en un inicio sobre los bebés, ¿no? Básicamente el impacto de sobre todo estos efectos adversos de los medicamentos va a estar muy asociado al uso de valproato de sodio, ¿no? Fundamentalmente en el neurodesarrollo del recién nacido, después que son expuestos a este medicamento. Se han hecho estudios y se han visto que a largo plazo, es decir, a unos 3 o 4 años de nacidos estos niños, de madres que han usado valproato de sodio durante la gestación, puede haber algún compromiso de la parte cognitiva de estos niños, ¿no? Se les hace más difícil el aprendizaje, hay dificultad en la escuela para poder aprender o estudiar, ¿no? Hay evidencia clara sobre el uso de carbamazepina y elmotrigina, que son los fármacos de elección fundamentalmente durante el embarazo, que no parecen afectar, en cierta manera, de forma negativa tanto al bebé, ¿no? La parte neurológica. Evidentemente es lo que se usa hoy en día. Carbamazepina es uno de los fármacos más usados y lo que usamos muchas veces, lo que vemos que usan muchas veces los neurólogos en gestantes, y van muy bien. Las pacientes van muy bien, controlan sus convulsiones, muchas veces usan dosis muy bajas y con eso es suficiente para poder controlar las crisis, ¿no? Y bueno, hay poca evidencia sobre estos nuevos medicamentos, levetiracetam, que es un nuevo anticonvulsivante, y la fenitoína también, que bueno, está comprobado que puede producir efectos adversos no deseados en los bebés, ¿no? Hay pocos estudios aún, pero también se ha visto que pueden haber mayores efectos secundarios en los recién nacidos. Entonces, ¿hasta qué punto debemos o qué medidas nos ayudarían nosotros a minimizar estas
estas consecuencias por el uso de estos fármacos. Básicamente, algunos de estos medicamentos, como hemos mencionado, están asociados a alteración a nivel del tubo neural, ¿no? Daños a nivel del tubo neural pueden estar asociados al desarrollo de espina bífida, mielomeningocele, etc. Entonces, el uso de ácido fólico antes y durante los 3 primeros meses de embarazo es fundamental para poder delimitar o minimizar estos efectos secundarios, ¿no? de presentarse. 5 miligramos al día es lo que nos recomienda el ácido fólico, ¿no? Antes de la concepción y durante la concepción, fundamentalmente los 3 primeros meses o primer trimestre de embarazo, ¿no? Con esto vamos a reducir fundamentalmente el riesgo de déficit cognitivo en aquellas pacientes que reciben estos fármacos anticonvulsivantes. Y idealmente, como les mencioné, manejo en conjunto con el neurólogo, informar o conversar con ellos y tratar de que la dosis mínima del anticonvulsivante sea la apropiada, ¿no? Para poder controlar la enfermedad. Valproato de sodio y el uso de múltiples medicamentos, más de 2 medicamentos, podrían producir daño. Entonces, lo ideal es minimizar el uso de la politerapia en estos pacientes. Más o menos, mujeres con epilepsia, 2/3 de ellas no van a sufrir de crisis durante el embarazo, ¿no? Pero 1/3, que es una porción considerable, podrían sí presentar episodios convulsivos durante la gestación. Sobre todo aquellas pacientes, sabemos que el embarazo de por sí es todo un estado fisiológico, donde va a haber muchos cambios, tanto físicos en la mujer, hormonales y también emocionales, ¿no? Y esto podría de alguna manera desencadenar las crisis convulsivas, asociado de repente a problemas familiares, problemas de salud familiar, mental, violencia en la familia. Podría esto también ser desencadenante, ¿no? La falta de sueño se ha visto que es un desencadenante importante en estas pacientes. El estrés, la ansiedad podrían generar el desarrollo de crisis convulsivas durante la gestación. Entonces es importante poder detectar estos problemas a tiempo, sobre todo en este grupo de pacientes que podrían desarrollar. Las mujeres embarazadas que han experimentado convulsiones en un año antes, ¿no? del embarazo requieren un monitoreo estricto, ¿no? O sea, estamos hablando de un año, que es un tiempo adecuado, digamos, pero a pesar de eso, ellos recomiendan que sean monitorizadas de forma estricta, ¿no? Que sean controladas cada 2, cada 3 meses, hasta que puedan determinar los neurólogos que es una paciente controlada. Entonces, ¿qué manejo, por ejemplo, nosotros brindamos antes del parto? O bueno, es lo que se debería hacer en los centros de salud o centros maternos, ¿no? ¿Cuáles son los modelos recomendados de la atención prenatal en estas mujeres con epilepsia? ¿Y cuáles son los beneficios de manejo en conjunto, ¿no? Deben tener acceso fundamentalmente toda paciente con epilepsia a atención de salud, ¿no? De la atención prenatal planificada y por un equipo en conjunto, ¿no? Médico, ginecobstetra, la obstetriz, poder brindar la consejería adecuada. Inclusive vamos a ver más adelante que aquellas pacientes que no desean salir embarazadas, que necesitan un método anticonceptivo, va a ser fundamental que la obstetriz o el médico ginecólogo sepa qué anticonceptivo usar con estas pacientes, porque podría alterar algunos anticonvulsivantes el efecto deseado por los anticonceptivos. Entonces, partiendo desde ese punto, es fundamental que estemos capacitados en poder brindar la consejería o la orientación adecuada. Aquellas pacientes que toman estos medicamentos anticonvulsivantes y se embarazan de forma inesperada, deben poder conversar sobre la terapia con el especialista, con su neurólogo, inmediatamente, de la forma más pronta, de tal manera que se pueda modificar el medicamento, ¿no? A tiempo, y que pueda de esta manera disminuir el riesgo de alguna alteración en la gestación o en el embrión, en el desarrollo del fetito. Nunca se recomienda detener ni cambiar el medicamento bruscamente. Idealmente se recomienda que las dosis vayan disminuyendo poco a poco, ¿no? Hasta que se llegue a una dosis mínima que controle las convulsiones, o modificar el medicamento de forma paulatina. ¿Cuál es el método y el momento óptimo para detener o detectar las anomalías fetales? Eso también es un tema importante. O sea, ¿en qué momento la paciente que llega al consultorio va y le pregunta, doctor, doctora, ¿cómo yo sé o cómo puedo yo determinar en mi bebé si tiene alguna malformación? ¿En qué momento de mi embarazo? Si vengo tomando anticonvulsivantes desde antes de la gestación.
Un tiempo exacto no existe. Definitivamente las ecografías obstétricas para poder determinar alteraciones en el primer trimestre, estamos hablando entre las 11 y 14 semanas, nos podría orientar más para síndrome de Down o una serie de patologías congénitas, nos puede orientar de alguna manera, pero para detectar alteraciones estructurales congénitas, ya sea de malformaciones cardíacas o anatómicas, una ecografía entre las 18 y 20 semanas, más o menos, de gestación, nos podría orientar bastante, ¿no? Para poder, sobre todo, ver los problemas cardíacos o defectos a nivel del tubo neural, ¿no? Entonces es importante que las gestantes sepamos en qué momento poder enviar, en este grupo de gestantes, enviarlas a un hospital de mayor complejidad, en este caso el Hospital Cayetano Heredia, para que se hagan una ecografía morfológica, ¿no? Y poder de esa manera detectar a tiempo una malformación. Ahora, digamos que si se detecta alguna enfermedad cardíaca, quizás no podamos hacer mucho ya porque el daño estructural ya está establecido, pero podemos de repente manejar a estas pacientes de forma oportuna, de tal forma de que podamos brindarle la mejor atención en el momento que el bebé tenga que nacer, ¿no? Ya sea en un hospital o un instituto que pueda manejar estos bebitos de forma oportuna, ¿no? Y bueno, de alguna manera también si hay daños a nivel tubo neural, poder explicarle cuál es la expectativa de vida de estos bebés, ¿no? A la gestante, que es lo que más importa a la familia. Entonces, como vemos, las ecografías de la ecografía morfológica o la ecografía genética, saber pedirlas en el momento, entre las 11 y 14 semanas, y la morfología entre 18 y 21 semanas, ¿no? De embarazo. ¿Cómo deben controlarse las mujeres que toman medicamentos antiepilépticos para evitar el empeoramiento de las convulsiones, ¿no? ¿Es mejor aumentar la dosis o disminuir la dosis o mantenerlas de forma expectante con una misma dosis? Bueno, definitivamente, como les mencioné, es importante que en el momento que la paciente es evaluada por el neurólogo o es seguida, se le haga un dosaje de, una vez que inicia el tratamiento con anticonvulsivantes, hacer un dosaje de este medicamento en sangre para poder determinar si tiene las dosis adecuadas terapéuticas en su organismo. Si no es así, el neurólogo, bueno, determinará si incrementa la dosis o la disminuye. Idealmente, no se recomienda que una paciente que lleve un tratamiento establecido mantenga el mismo tratamiento sin ver a su especialista durante la gestación. Debe ser evaluada, como les vuelvo a repetir, por el neurólogo para que él determine qué esquema de tratamiento va a seguir la paciente, ¿no? No hay un manejo expectante de parte de nosotros, debe ser siempre evaluada por el neurólogo. ¿Cuáles son los efectos adversos de los medicamentos epilépticos? Bueno, la paciente va a llegar definitivamente con nosotros y nos va a preguntar qué podría pasar por su bebé, pero también es importante que la paciente sepa que algunos medicamentos anticonvulsivantes pueden causarle a ella algunos efectos adversos. Y es importante que podamos explicarlo y él lo pueda entender y detectarlo a tiempo. Por ejemplo, puede haber algunos signos de depresión, ¿no? Emocional. Puede haber ansiedad también en la paciente, esto puede verse incrementado. Y cualquier síntoma neuropsiquiátrico, puede haber algún tema que nos haga simular pacientes psiquiátricas con episodios podrían de repente las pacientes ¿cómo se dice? Alucinaciones, ¿no? Episodios de alucinaciones, podrían, como les mencioné en un inicio, simular episodios de convulsión, ¿no? Sin ser pacientes con epilepsia, ¿no? Y todo esto debería ser detectado oportunamente para que la familia, que son las que están muchas veces con estas pacientes, puedan referir o llevar a las pacientes a los hospitales a tiempo, ¿no? ¿Cómo debe controlarse las pacientes con epilepsia durante la gestación, durante el embarazo? Básicamente, deben ser evaluadas regularmente, mensualmente, donde sus controles prenatales. Debemos detectar, como les dije, algunos desencadenantes que podrían gatillar episodios de convulsión en estos pacientes. Por ejemplo, la privación del sueño, ¿no? Recomendarle a las pacientes siempre que descansen en un ambiente adecuado, sin mucho ruido, sin mucho estrés, detectar los problemas familiares para poder abordarlos directamente y poder disminuir estos factores de riesgo que pueden desencadenar estrés en la pareja o en la misma paciente.
debemos ver que la paciente esté adherida a su tratamiento, ver que cumpla con su tratamiento, que reciba sus medicamentos, que la familia apoye a esta paciente también muchas veces con los medicamentos, y debemos determinar también el tipo y la frecuencia de las crisis de ser presentadas, ¿no? Si la paciente no está bien controlada, por lo menos detectar qué tipo de convulsión es, ¿no? Conversar con la familia, que son muchas veces los que están al lado de la paciente y pueden ver y visualizar qué tipo de evento es el que sucede con la paciente, y ver la frecuencia, ¿no? Para poder referirla con toda esa información al hospital donde están los neurólogos o los especialistas. Si se requiere hospitalización, se debe brindar un entorno cómodo para el paciente, bueno, eso siempre y cuando ya se decida hospitalizar, ¿no? Para que pueda ser monitorizada, ya sea por un familiar, por un acompañante o un personal de enfermería perenne, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos controlar? Ya hemos visto a la gestante. ¿Cómo debemos controlar al bebé que lleva la mamá, ¿no? ¿Cuáles son los exámenes que deberíamos pedir? Fundamentalmente, estas gestantes que reciben tratamiento anticonvulsivo también pueden estar asociadas a problemas obstétricos. Se ha visto que pueden estar asociadas a partos prematuros, a preeclampsia, a DPP, y restricción de crecimiento fetal, ¿no? En lo cual el bebito no va a desarrollar, no va a crecer adecuadamente para el tiempo de gestación que va llevando la paciente, y esto puede llevar como consecuencia a hasta inclusive muerte fetal. Entonces, para poder determinar el crecimiento, el desarrollo adecuado del bebé, hay que hacer ecografías obstétricas oportunas, ¿no? Por lo menos una ecografía por trimestre para poder determinar. Y en caso se detectara alguna restricción de crecimiento, bueno, ya quedaría ya a cargo de un hospital de mayor complejidad, en este caso el Hospital Cayetano, para poder determinar en qué tiempo terminar la gestación, ¿no? No existe un papel para la vigilancia fetal ante parto rutinaria, ¿no? Pero se recomienda que el NST podría ser una muy buena opción para poder valorar el neurodesarrollo, la parte del sistema neurológico del bebé, y poder determinar en qué momento termina la gestación o cómo va el bebito en cuanto a su desarrollo, ¿no? ¿Cuál es el papel de la vitamina K? Bueno, definitivamente se ha visto que muchos de los fármacos anticonvulsivantes tienen metabolismo hepático, inducen a ciertas enzimas hepáticas que podrían alterar la cascada de la coagulación y esto perjudicar también de alguna manera al bebé. Entonces se recomienda, bueno, en Inglaterra ellos recomiendan el uso a todos los bebés que nacen de madres con epilepsia, que toman estos anticonvulsivantes, ofrecerle 1 miligramo de vitamina K intramuscular para prevenir las enfermedades hemorrágicas del recién nacido, ¿no? No hay pruebas rutinarias que recomienden el uso de vitamina K en la madre, a pesar de que pueda producirse este daño a nivel de las enzimas hepáticas, de tal manera que pueda prevenir enfermedad hemorrágica del recién nacido. No se ha visto ningún estudio que lo demuestre. Y tampoco para prevenir la hemorragia puerperal, ¿no? O sea que no hay por qué usarlo de forma rutinaria. En los bebés sí se recomienda. ¿Cuál es el momento óptimo y el modo de entrega para estas madres? ¿Cuál es el momento óptimo para el parto? Es lo que quiere decir, ¿no? Definitivamente no hay una fecha establecida o un momento exacto para poder terminar la gestación. Idealmente lo que se recomienda es que toda paciente con epilepsia bien controlada puede dar un parto vaginal sin ningún problema, ¿no? No es indicación el hecho de que tenga una madre epilepsia tenga que terminarse el embarazo por cesárea. Eso hay que tenerlo claro, para poder desde el inicio poder orientar y explicarle a estas pacientes que su embarazo y que su enfermedad de fondo no necesariamente va a terminar en cesárea. Pero hay ciertas indicaciones o ciertas situaciones en las cuales sí debemos terminar la gestación. Por ejemplo, aquellas pacientes que no se controlan, que no reciben ningún tratamiento y que llegan repentinamente por emergencia al hospital y que encima presentan episodios convulsivos de forma aguda durante el trabajo de parto de repente, ¿no? En la cual podría afectar al bebé o a la mamá y la mamá, ¿no? En estos casos se recomienda quizás tomar una medida un poco más orientadas a la cesárea o el término de gestación vía abdominal, ¿no? Pero fundamentalmente debemos explicar a la gestante que una gestación bien controlada y con un tratamiento adecuado para su epilepsia, su gestación es muy probable que se termine por vía vaginal, ¿no? El diagnóstico de epilepsia per se no es una indicación para la cesárea, como les acabo de explicar, ni mucho menos planificada, ¿no? O tampoco significa que se le va a inducir el embarazo, ¿no?
Debemos esperar que las contracciones aparezcan, pero sí deben ser muy monitorizadas de cerca estas pacientes. Idealmente deberían ser hospitalizadas y esperar, una vez que ya estén a término, esperar el momento de que desencadene su trabajo de parto, ¿no? Evidentemente en un hospital de mayor complejidad, un hospital nivel 3, como el Hospital Cayetano Heredia. ¿Cómo se debe aconsejar a las mujeres con un trastorno de ataque no epiléptico en el embarazo? Es decir, a aquellas mujeres que simulan episodios de convulsión, ¿no? Que hay un componente psiquiátrico de fondo. ¿Cómo deberían ser manejadas? Definitivamente a ellas, bueno, no se les va a ofrecer la cesárea como indicación, ¿no? Estas pacientes deben ser hospitalizadas y vistas por un psiquiatra y un neurólogo para determinar si efectivamente el episodio o el cuadro es una convulsión o no, pero la determinación o el determinar cómo terminar el embarazo en estos pacientes va a ser de parte del médico obstetra. Si la paciente tiene condiciones para un parto vaginal, se tendrá que inducir. Si es una paciente que no se controla de repente la parte psiquiátrica, ya se podrá tomar alguna decisión en ese momento con respecto al término de la gestación. Pero de por sí no se termina la gestación vía abdominal con estas pacientes. Cuando por ejemplo, otro tema importante en estas pacientes es el uso de corticoides, ¿no? Aquellas pacientes que sufren de epilepsia, que toman medicamentos anticonvulsivantes, que tienen este metabolismo hepático, son aquellas pacientes que pueden tener, como toda, riesgo de parto prematuro, ¿no? Entonces, evidentemente, si es una paciente que ha convulsionado, que no está bien controlada, se debe hospitalizar. Y, como les digo, ante el riesgo de un parto prematuro, se recomienda el uso de corticoides, ¿no? Para, de esta manera, madurar los pulmones del bebé y, por consiguiente, si es que el bebito tuviera que nacer menos de 34 semanas, en los cuales sus pulmones todavía no consiguen madurar y puedan tolerar la parte respiratoria de forma voluntaria, se recomienda el uso de estos medicamentos, los corticoides, ¿no? Definitivamente esto debe ser administrado en un hospital, ¿no? La paciente debe estar hospitalizada por lo menos 2 días para que pueda recibir los corticoides y en ese lapso de tiempo poder controlar de alguna manera los episodios convulsivos o darle alguna otra orientación a la paciente, ¿no? Para poder llevar la gestación lo más cercano a las 37 semanas. No recomiendan duplicar la dosis, eso sí, ellos no recomiendan que se duplique la dosis de corticoides, ¿no? Porque no se ha visto ningún beneficio para disminuir el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria en estos nacidos. Ahora, todo eso es antes del parto, ¿no? Como les dije, es muy importante poder brindarle toda la orientación a las pacientes antes de la gestación y antes del parto. Pero también es importante poder tomar medidas durante el trabajo de parto. ¿Cuáles son los riesgos de estas pacientes durante el trabajo de parto, durante el parto? ¿Cuáles son los factores de riesgo para las convulsiones durante el parto? Esta paciente se les debe aconsejar que el riesgo de convulsión durante el parto es bastante bajo, ¿no? Pueden convulsionar, sí, pero es muy bajo durante estos episodios. Hay algunas medidas que podríamos utilizar para disminuir este riesgo. Por ejemplo, el uso de analgesia durante el trabajo de parto es una muy buena opción. Recordemos que hay desencadenantes y el dolor podría ser un desencadenante, ¿no? La ansiedad, el estrés, ¿no? Podría esto desencadenar convulsión. Entonces, si mantenemos un trabajo de parto con poco dolor, podríamos disminuir esto. Entonces, el uso de analgesia, al menos aquí en este hospital, la usamos y podría beneficiar, ¿no? Otros factores de riesgo, como les dije, es el insomnio. Hay pacientes que están en trabajo de parto durante muchas horas, ¿no? Sobre todo aquellas primerizas, pueden demorar hasta 20 horas en la primera fase de su trabajo de parto. Entonces, el estrés asociado al estrés de la familia, de desesperación, verlas con mucho dolor, ¿no? Todo eso podría favorecer. La deshidratación también es importante, ¿no? Es también un factor desencadenante. El uso de benzodiazepinas de acción prolongada se puede considerar si existe un riesgo muy alto de convulsiones en el periodo periparto, ¿no? Eso sí se puede usar, aunque las recomendaciones son mínimas en el uso de estos medicamentos. La ingesta de lo que sí no se debe dejar es el uso de sus medicamentos durante el trabajo de parto, ¿no? Eso sí no se debe dejar de lado. ¿Cuál es el tratamiento óptimo de las crisis epilépticas durante el parto? Bueno, va a depender de cada unidad obstétrica. Al menos aquí en el Hospital Cayetano Heredia ya tenemos establecido protocolos para las convulsiones en una gestante.
Básicamente, si es una gestante con epilepsia, que ya es conocida, fundamentalmente se manejará en conjunto con los neurólogos para ver qué anticonvulsivantes usar, siempre y cuando también las presiones estén normales en estos pacientes, porque podría confundirse con un episodio de eclampsia, que también es una convulsión, pero que está asociado a otro proceso en estos pacientes, ¿no? No necesariamente a epilepsia. Entonces hay que saber discernir y diferenciar este tipo de problemas en la gestante para poder darle un manejo adecuado. Si es una gestante que está bien controlada, que no convulsiona hace mucho tiempo, que por ahí tiene presiones elevadas y convulsiona, definitivamente eso es una eclampsia y el manejo hay que dárselo como eclampsia. Si las convulsiones se presentan en el trabajo de parto, deben terminar lo más pronto posible para poder evitar la hipoxia materna. Lo que les dije, es una gestante que llega sin controles y convulsiona repentinamente durante el trabajo de parto. Esto puede desencadenar daño fetal, ¿no? Hipoxia fetal, acidosis fetal y, bueno, el consiguiente daño neurológico en estos bebitos, ¿no? Definitivamente podemos usar diazepam en estas pacientes para poder controlar las convulsiones, es la droga de elección en estos casos. Y, bueno, se recomienda que una vez controlada la convulsión, se quede en monitoreo permanente estas pacientes, ¿no? En monitoreo tanto materno como fetal continuo, ¿no? Ante el riesgo de que pueda sufrir alguna convulsión nuevamente la paciente mientras espera de repente la sala de operaciones o algún otro procedimiento, ¿no? O la evaluación de repente del neurólogo de turno. ¿Cuáles son los métodos recomendados de analgesia en el trabajo de parto? Bueno, ellos, bueno, en Inglaterra tienen muchas opciones. Aquí, como les dije, en el hospital, lo que más usamos es el uso de analgesia epidural, que es una opción muy buena para el manejo del dolor del trabajo de parto. Las pacientes se relajan, van muy bien durante su trabajo de parto y, bueno, terminan un parto vaginal exitoso muchas veces, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la inducción de trabajo de parto en estas pacientes con epilepsia y que toman sus medicamentos? Básicamente no se ha contraindicado el uso de ningún agente para inducir el parto, es decir, nosotros aquí usamos oxitocina, misoprostol como medicamentos de inducción para el trabajo de parto y no se ha visto ninguna asociación desfavorable con el uso de estos medicamentos, ¿no? No hay ninguna contraindicación para usarlos. ¿Cuál es el lugar de entrega más adecuado? Bueno, definitivamente aquí ellos tienen muchas opciones. Toda paciente que tenga epilepsia, que esté controlada, puede recibir sus primeros controles de repente en un centro de salud, pero antes de que cumpla, que pase al segundo trimestre de embarazo, debería ser referida ya a un centro de mayor complejidad, ¿no? Y, bueno, definitivamente las ecografías pertinentes, idealmente en el primer trimestre entre las 11 y 14 semanas, para que puedan ser vistas aquí en este hospital, para que los neurólogos tengan un seguimiento oportuno de estos pacientes y sepan orientar a estas gestantes. ¿Cuál es el manejo posparto? Bueno, ya vimos, la paciente puede convulsionar antes, durante el parto y también puede darse después del parto, ¿no? Y es también importante el manejo de esos pacientes, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de deterioro de las convulsiones posparto y cómo se puede minimizar? Va a ser fundamental disminuir aquellos factores desencadenantes, ¿no? Puede convulsionar inmediatamente después del parto, aunque también es muy bajo la incidencia en estos casos. Es relativamente más alto durante el embarazo que en el puerperio y debe continuar la gestante con sus medicamentos también después del parto y recibir apoyos fundamentalmente, ¿no? Acordémonos que la gestante después de un parto termina adolorida, agotada, cansada, con mucho sueño, ganas de descansar, de recuperar fuerzas, energías, y es en ese momento en el cual el bebé también va a estar al lado de ella, va a tener que darle de lactar, no va a poder mantener un periodo de sueño adecuado, se va a sentir quizás incómoda. Entonces, en ese momento la gestante debe ser apoyada, ya sea por el personal de salud o por una persona o un acompañante, ¿no? Sobre todo en estas pacientes con epilepsia. ¿Es necesario modificar la dosis de los medicamentos después del parto? Bueno, se ha visto que debe continuar la paciente con sus medicamentos en la dosis establecida y revisar nuevamente la dosis 10 días en el puerperio, ¿no? Posterior al puerperio. Entonces, una paciente puérpera que llega a un centro de salud a su semana de puerperio, de repente, como muchas son referidas de aquí una vez que son dadas de alta, debería ver a su neurólogo 10 días o a los 15 días después del puerperio para que puedan regular sus medicamentos, ¿no? Eso es algo que se recomienda, ¿no?
¿Cuáles son los efectos de la exposición del medicamento en el recién nacido a través de o sea, hay transferencia placentaria y a través de la leche materna? Los los bebés, los neonatos, nacidos de estas madres con epilepsia que tomaron medicamentos antiepilépticos durante la gestación, que han sido controladas, se debe detectar los efectos adversos asociados con estos medicamentos en exposición en el útero, ¿no? O sea, los pediatras deben evaluar correctamente estos bebitos para poder determinar si hay alguna alteración en ellos, ¿no? Y eso es lo que se hace aquí en el hospital. El manejo, como les digo, siempre va a ser en conjunto, neurólogo, obstétrica e inclusive el pediatra una vez que nacen estos bebés. Aquellas madres que están tomando estos medicamentos durante el embarazo se debe alentar a que den de lactar, ¿no? No debe suspenderse la lactancia, ¿no? El pasaje de estos medicamentos es muy bajo en la leche. Y al contrario, riesgo-beneficio, la leche materna va a ser fundamental para el desarrollo del bebé. Con base a evidencia actual, en base a esta guía, se debe informar a las madres que el riesgo de resultados cognitivos adversos no ha aumentado en niños expuestos a estos medicamentos a través de la leche materna. Es decir, no se ha visto que el pase de estas dosis mínimas de medicamento anticonvulsivante por la leche haya producido deterioro neurológico en los niños a largo plazo, ¿no? No hay estudios que lo comprueben. Entonces, se debe promover la lactancia materna en todos estos pacientes. Y bueno, este tema aquí, como les mencioné, es un tema de una cápite adicional al tema de epilepsia en el embarazo. Básicamente para darnos cuenta que la consejería preconcepcional es importante, ¿no? Las pacientes con epilepsia pueden salir embarazadas, sí, pueden salir embarazadas, siempre y cuando estén correctamente controladas, adecuadamente controladas. Pero aquellas mujeres en edad fértil que no desean salir embarazadas y que sufren de epilepsia, se les debe también brindar alguna consejería adecuada en base a métodos anticonceptivos adecuados para estos pacientes. Recordemos que, como les mencioné, algunos medicamentos anticonvulsivantes tienen o pasan a través del hígado y producen alteración enzimática. Las hormonas que se usan como métodos anticonceptivos también tienen metabolismo hepático. Y esta relación entre medicamentos anticonvulsivantes y hormonas a nivel hepático pueden tener alguna alteración, ¿no? Por consiguiente, el efecto anticonceptivo puede verse alterado. Y como consiguiente, la paciente puede salir embarazada. No se consigue el efecto anticonceptivo deseado. Entonces, se recomienda, por ejemplo, que el uso de DIU, ¿no? Ya sea la T de cobre o DIU con liberador de levonorgestrel, inclusive el uso de meroxiprogesterona, sean promovidos en este grupo de pacientes, ¿no? Aquellas mujeres que toman medicamentos antiepilépticos con inductores enzimáticos o con actividad enzimática hepática, ya sea la carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, ¿no? Algunos nombres ya conocidos, deben ser aconsejadas sobre el riesgo de fracaso con algunos anticonceptivos hormonales, ¿no? Como les mencioné. Los anticonceptivos orales, por ejemplo, también, ya sea los anticonceptivos orales combinados a base de estrógeno y progestágenos, o píldoras a base de progestágenos solos, ¿no? Inclusive parches transdérmicos, anillos vaginales, implantes a base de progestágenos, pueden verse afectados también por el uso de estos anticonvulsivantes. Entonces, acá hay una lista también, carbamazepina, fenitoína, etcétera. Entonces, debemos poder orientar y darle la mejor consejería a la paciente para que pueda optar por un buen método anticonceptivo, ¿no? Pueden ofrecerse los anticonceptivos a mujeres que toman estos fármacos que no inducen, o sea, que no tienen un metabolismo hepático. Hay un grupo de anticonvulsivantes que no tienen un pase a nivel hepático y que causan esta alteración enzimática. De ellos, por ejemplo, el valproato de sodio, el levotirazepam, la gabapentina, son algunos de los cuales no podrían alterar el metabolismo hepático y, por consiguiente, la acción anticonceptiva, ¿no? O sea, un grupo reducido, en las cuales sí podría ofrecerse diferentes tipos de anticonceptivos de los que acabo de mencionar. Entonces, básicamente es lo que les quería mencionar, ¿no? Tener muy claro que las pacientes con epilepsia pueden salir embarazadas, pueden disfrutar de una gestación adecuada, siempre y cuando nosotros como médicos les brindemos la mejor atención, la mejor consejería, sepamos en qué momento la paciente debe ser referida a un hospital de mayor complejidad, ser evaluada por su neurólogo, para que puedan continuar con sus medicamentos anticonvulsivantes durante la gestación, ¿no? Y, bueno, finalmente, a las pacientes que no desean salir embarazadas, poder brindarle un método anticonceptivo adecuado, ¿no? Bueno, eso sería, bueno, aquí es un cuadro que resume lo mismo que les acabo de explicar.
Eso sería todo con respecto al tema de hoy. Si tienen alguna pregunta. Bueno, definitivamente la epilepsia, en episodios de convulsiones, perdón, en estos pacientes con epilepsia, se podría usar benzodiazepinas, de elección se puede usar el diazepam, o algún otro grupo también, carbamazepinas, por ejemplo, sin ningún contratiempo, ¿no? No se ha visto que produzca alguna alteración, algún daño en el bebé o en el trabajo de parto, o que produzca algún cierto grado de hipoxia en el bebito, ¿no? Lo que sí es importante es poder determinar si la convulsión se debe a un episodio convulsivo asociado a la epilepsia de la paciente o está asociada a un episodio de eclampsia, ¿no? Que es lo que más nos importaría poder determinar. Básicamente porque el manejo es completamente distinto, ¿no? Recordemos que en la eclampsia no vamos a usar anticonvulsivantes, ¿no? La primera medida es el sulfato de magnesio. Entonces, eso sí sería importante, poder determinar las funciones vitales de la paciente, poder determinar si la convulsión se debe o no a un proceso asociado a la epilepsia o a las presiones elevadas asociadas a una eclampsia, ¿no? Para saber qué medicamento poder usar en ellas, ¿no? Pero definitivamente las benzodiazepinas no tienen ninguna contraindicación durante el proceso, ¿no? Bueno, definitivamente son las presiones, ¿no? Acordemos que la eclampsia y la preeclampsia, que es el evento previo, pues es preeclampsia, van a verse alteradas las presiones, ¿no? Es muy raro que la paciente debute de forma brusca con una convulsión. Sí hay casos, sí se han visto pacientes que vienen por emergencia y de pronto convulsionan, ¿no? Y en ese momento es que debemos manejarlas como una eclampsia, ¿no? Pero definitivamente el monitoreo de las presiones desde que ingresa la paciente al hospital es fundamental, ¿no? No solamente las presiones, sino también poder tomar pruebas de laboratorio para ver si está asociado de repente a un síndrome de HELP, ¿sí? En donde podrían alterarse las enzimas hepáticas, las plaquetas, etc. Entonces nos da una orientación mucho más clara, ¿no? Es fundamental el examen físico y la evaluación adecuada en las pacientes, ¿no? No solamente la convulsión en sí nos hace pensar que se trata de una eclampsia, sino también algunos signos asociados, ¿no? Y síntomas también, ¿no? Que puedan referir a la paciente. Acordémonos que puede estar asociado a zumbido de oído, visión borrosa, dolor a nivel de la boca del estómago, que es epigastralgia, ¿no? Son signos que nos orientarían de repente que podría desencadenarse un episodio de eclampsia o que la paciente cursa con episodio de preeclampsia severo, ¿no? Están enviando una pregunta más. Gonzalo Acevedo menciona: buenas tardes, doctor Ramírez. Una pregunta. ¿El antecedente de epilepsia antes de la concepción aumenta el riesgo de hacer preeclampsia, eclampsia o síndrome de HELP en el embarazo? ¿Estaría indicado ofrecer aspirina como profilaxis para preeclampsia en estas pacientes? Bueno, gracias Gonzalo por la pregunta. Definitivamente la epilepsia se ha visto que puede estar asociada a pacientes con partos prematuros, algunas con preeclampsia. No hay estudios per se que determinen que hay una asociación directa, ¿no? Que toda paciente con epilepsia vaya a desarrollar preeclampsia, pero podría ser considerada como toda gestante, ¿no? Como toda gestante que haya emergencia que podría desencadenar un cuadro de preeclampsia de un momento a otro, fundamentalmente más de las 20 semanas de gestación. Aquí lo que importante es que podamos abolir las convulsiones con un buen manejo anticonvulsivante en estas pacientes, de tal forma que no nos haga confundir con el diagnóstico de eclampsia. Lo repito, que sería la duda diagnóstica si se presentara una convulsión, ¿no? No se ha visto que se asocie a un síndrome de HELP tampoco, ¿no? Pero de repente el uso de estos anticonvulsivantes por el mismo metabolismo hepático podría traernos alteración a nivel de enzimas hepáticas o botarnos algún examen, algún perfil hepático con alteraciones, ¿no? Entonces nos haría de repente dudar también que el hecho que se eleven las enzimas hepáticas podríamos estar frente a un síndrome de HELP, ¿no? Entonces tenemos que ser muy, muy precisos para poder determinar eso. Para eso debería estar hospitalizada la paciente, hacerle un seguimiento adecuado, monitorizar, ¿no? Para poder determinar si estamos frente a un síndrome de HELP, porque es una emergencia obstétrica, ¿no? Y sea cual sea el tiempo de embarazo, debería terminarse la gestación, ¿no? Es importante, pero bueno, básicamente no hay una relación directa con una preeclampsia. ¿Pueden desencadenar? Sí, pueden hacer, pero no es directamente. No es que toda paciente con epilepsia vaya a desarrollar preeclampsia a futuro. Estaría indicado. Gracias.
Ok. Ah, perdón, faltaba acá una respuesta. ¿Sería indicado ofrecer aspirina como profilaxis para preeclampsia en estos pacientes? Bueno, la aspirina se ha demostrado que disminuye el riesgo de desarrollar preeclampsia en aquellos pacientes que tienen antecedente de preeclampsia previa, una preeclampsia severa previa, en su embarazo previo, ¿no? Una paciente que no ha tenido antecedentes de gestación previa, que tiene epilepsia, no se ha visto ningún beneficio el uso de aspirina para poder prevenir el desarrollo de preeclampsia en su gestación a futuro, ¿no? En todo caso, sería así una gestante que tiene antecedente de una preeclampsia severa anterior a su embarazo actual, ¿no? Y que, bueno, tiene mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Ella sí tiene mayor riesgo de desarrollar preeclampsia en su segundo embarazo, ¿no? En ella sí estaría recomendado el inicio de aspirina, ¿no? Bien, doctor. Parece que esas fueron todas las preguntas e inquietudes. Muchas gracias por la ponencia. Ha aclarecido muchas dudas. Y me parece que eso sería todo con respecto a la telecapacitación del día de hoy. Agradecer a Muchas todos los gracias. participantes y nos estaremos viendo para la próxima telecapacitación programada. Muchas gracias a todos. A nombre de la Red Nacional de Telesalud, hasta pronto. Gracias.